¿Qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de hidrógeno y de carbono. Estos pueden encontrarse de manera líquida natural como en el petróleo, líquida por condensación como en condensados y líquidos del gas natural, gaseosos como en el gas natural y sólido como en hidratos de metano. Existen 4 tipos de hidrocarburos: los saturados, insaturados, cicloalcanos y los aromáticos. Tipos de hidrocarburos parte 1. Los saturados o alcanos son los hidrocarburos más simples que existen. Tienen enlaces simples y están, como su nombre lo dice, saturados de hidrógeno. Insaturados. Estos hidrocarburos tienen uno o más enlaces dobles o triples entre átomos de carbono. Los dobles se llaman alquenos y los triplos se llaman alquinos. Tipos de hidrocarburos parte 2. Los cicloalcanos son aquellos que contienen uno o más anillos de carbón que están unidos a átomos de hidrógeno. Como se ve en la imagen, existen 4 tipos de cicloalcanos: el ciclopropano, el ciclobunato, el ciclopetano y el ciclohexano. Los aromáticos. Estos hidrocarburos tienen mínimo un anillo aromático y este tipo de hidrocarburos derivan del benceno. En las imágenes podemos ver diferentes tipos de estructuras moleculares. En la parte superior están las estructuras moleculares de los hidrocarburos, como el ciclopentano, ciclohexano, el benceno y el prindina. Y abajo podemos ver una molécula de agua. Para saber cómo llamar a los hidrocarburos, a sus estructuras moleculares, existe una regla. Cuando se tiene un solo carbón, empieza con el prefijo met. Cuando tiene 2 carbones es et. Cuando tiene 3 carbones es prop. Cuando tiene 4 es but. Cuando tiene 5 es penta. Y cuando tiene 6 es hexa. Como podemos ver en la primera imagen, la primera estructura molecular tiene 5 carbonos, entonces por eso lleva el penta en su nombre. El segundo es hexa y por eso tiene 6. Algunas de las propiedades químicas del hidrocarburo es que tiene oxidación completa, pirólisis o cracking, halogenación y nitración. Y algunas de las propiedades químicas del agua es que reacciona con los óxidos básicos, óxidos ácidos, con los metales, con los no metales, se unen en las sales formando hidratos, y el agua forma combinaciones complejas de algunas sales denominándose hidratos. También hay más información de las propiedades químicas de agua, propiedades químicas de hidrocarburo aquí en el video, tal como se ve, todo más dicho con más detalle. Ahora, algunas de las propiedades físicas del hidrocarburo es que los puntos de ebullición y fusión van aumentando cuando se incrementa el tamaño del alcalano. Esto es porque cuando se incrementa el número de átomos de carbonos, las fuerzas intermoleculares son más productivas cuando la molécula tiene una superficie mayor. Las propiedades físicas del agua es que el punto de congelación es 0 grados centígrados, punto de ebullición es 100 grados centímetros, la presión crítica es 217.5 atm, la temperatura crítica es 374 grados centígrados, y el agua puede ser considerado como un sólido, líquido y gaseoso. Los hidrocarburos son sustancias muy apolares. Esto hace que no se disuelvan en agua, sino en solventes no polares como lo pueden ser el benceno, éter y cloroformo. En su densidad, al aumentar el número de carbonos, la fuerza intermolecular aumenta, al igual que la cohesión intermolecular. En la viscosidad de hidrocarburos tiene una resistencia al flujo. Esto hace que no se puedan mezclar con el agua, y un ejemplo es que si su temperatura aumenta, disminuye la viscosidad. En las interacciones intermoleculares, H2O tiene un enlace dipolo-dipolo, lo que quiere decir que es polar-polar. Este contiene puentes de hidrógeno y dispersión, lo cual la dispersión la contienen todos los enlaces. CH y CH tiene un enlace dipolo inducido, lo que quiere decir que es no polar. Tiene una distorsión momentánea en la nube electrónica en el átomo vecino. ¿Qué método técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Recientemente se ha desarrollado un método para separar los hidrocarburos del agua usando imanes. Se agregan nanopartículas de hierro al hidrocarburo
para que de esta forma, al usar el imán, las nanopartículas se vayan junto con el petróleo, dejando solo el agua. Anteriormente se utilizaban otros métodos. El menos dañino era usar barreras para que los hidrocarburos se acumularan en la superficie del agua y luego eran retirados con una especie de aspiradora. Unos métodos menos eficientes son los de quemado y dispersión química. Estos métodos consisten en quemar los hidrocarburos en la superficie y de usar químicos para que las manchas de hidrocarburos se dispersen, pero estos últimos dos solo pasan el problema a otro ambiente. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones, en la cual tenemos las siguientes dos preguntas. Primero que nada, ¿cuál sería tu reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema? Nosotros como equipo llegamos a la conclusión que en cuanto al ámbito ambiental este tuvo un impacto altamente negativo, pues los materiales afectados, en este caso el agua, dejan de ser funcionales para las personas, siendo incapaz de poder ser usadas en tareas domésticas. A su vez, la flora y fauna de la zona sufre impactos y graves daños, pues las propiedades que originalmente tenía el agua antes de estar sucia dejan de estar vigentes. En cuanto a lo social, también hay un impacto negativo, pues las personas que usaban esta agua para realizar sus labores se ven afectadas al no poder tener acceso fácil a algo tan vital como lo es el agua. Aunque la empresa que provocó este accidente trató de solucionarlo, hizo falta más de medio año para que las condiciones de este lugar volviesen a volver a la normalidad. La segunda pregunta: ¿crees que se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano? El derecho al agua nos dice que todo ser humano tiene que tener acceso al agua. Supongamos que sí se cumple esto, sin embargo, si el agua está contaminada como se marca en el planteamiento del problema, esto lo tomamos como una violación. Y el derecho al medio ambiente sano, en este caso, también está relacionado, pues los ríos que fueron afectados forman parte de este medio ambiente. Todas las compañías que generan desechos industriales tienen que saber cómo dirigir sus acciones, de manera que éstas no afecten a la población ni al medio ambiente, y contar con los recursos para saber cómo evitar situaciones peligrosas como estas, de lo contrario se vuelven a repetir estos problemas. Por nuestra parte, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.